de agua se va, digamos así, reduciendo. Tanto que cuando un niño recién nace, en su composición corporal, casi el 90% es agua. Es una bolsita de agua. Y a medida que vamos creciendo, una persona adulta, según los libros de fisiología, una persona adulta, que es el referente, que es el patrón de comparación, que habla de un individuo de 19 años, 1,80 m, 70 kilos, la cantidad de agua que tiene más o menos un 60%, como tú habías dicho. Un 60%, que es el promedio del agua de una persona adulta. A medida que pasan los años, la concentración de agua va disminuyendo por la pérdida de masa muscular, que es la que tiene una gran cantidad de agua, y el aumento del componente de grasa, adiposo. Y se hace muy manifiesto, sobre todo en la adultez mayor ya, en donde la concentración de agua baja en un valor importante, porque aparece la sarcopenia, que es y también la masa magra comienza a ya no ser tan compacta como era en los años de adultez o de crecimiento, ¿no? Entonces, podemos decir que efectivamente al nacimiento el 90%, en la adultez un 60% y en la adulto mayor un 50-55%. Sabiendo que la mujer tiene un componente de grasa mayor que el hombre, sabemos que el hombre, el porcentaje de grasa de su composición corporal es entre un 15, 18 hasta un 21%, poniéndolo así. La mujer normalmente tiene entre 28 y 32% de composición de grasa, por razones lógicas. Aquí entra en acción una hormona, que son los estrógenos, que ustedes saben que los estrógenos se activan sobre todo después de los 10, 12 años. Y una de las características de los estrógenos, además de desarrollar las características sexuales secundarias que ustedes conocen, provoca o incide en el depósito de grasa en partes de declives del cuerpo. Por eso que la mujer comienza a tener una silueta diferente a la del hombre. El hombre tiene más masa muscular por la producción de la testosterona y la mujer tiene más depósitos de grasa en parte de declive, en las glándulas mamarias, en los glúteos, en la parte interna de los muslos, hace una silueta diferente, ¿no? Ahí habría una explicación. Por lo tanto, cuando hablamos de porcentaje de grasa, siempre reducimos un 5%. Es decir, si en el adulto, en el hombre, el adulto, es un 60% de agua, la mujer tendría un 55%. Si en el adulto mayor tiene 50% de agua, la mujer tendrá un 45%. A eso se refiere primero con este término. Segundo, aquí acaba de mencionar cómo está distribuida el agua en el cuerpo. Paulette está aquí, por si acaso. Paulette. No veo ni a Paulette, ni a Sí, Nicole, doctor, porque no ni a se ve la Andrea. cámara. No, no se ve. ¿Que no se ve la cámara, doctor? No, ¿En serio? ni Nicole tampoco. Apágale Ahorita y sí. vuelve a prender. Ahí Ahorita, se ve. Ah, ahorita, ok. Bien. ya. Yo le estaba contando cómo está distribuido el agua. Su compañero ha dicho bien. Está distribuido la mayoría dentro de la célula, que es en el espacio intracelular, y un porcentaje en el espacio extracelular. En el espacio intracelular, ¿qué cantidad de agua hay adentro? Las 2/3 partes del total de agua. Y afuera, la tercera parte del total del agua. ¿Verdad? Ahora pregunto, el espacio intracelular, bueno, ya sabemos cómo es el espacio intracelular. El extracelular, ¿cómo está conformado? Y el compañero ha dicho que tiene varios compartimentos. Ha hablado del espacio vascular, ha hablado del espacio intersticial y ha hablado también del transcelular. Bueno, es pequeña cantidad. Quedémonos nomás con el vascular y el intersticial. Pregunta, Janet, ¿qué separa al espacio vascular del intersticial si los dos son del espacio extracelular? Janet Sisa. Estoy preguntando cosas que ya deberían saber, ¿no? A ver, chicos. O sea, nadie sabe, Fred. La pregunta es al... No, la pregunta es a cualquiera, a la que yo pregunto, ¿no? Porque yo también tomo lección. La pregunta es general, doctor. Puede responder cualquiera. Así Ok, es. entonces, usted decía que separa el espacio vascular del intersticial vendría a ser la membrana. ¿Cuál membrana? ¿La membrana plasmática? No, la membrana vascular. La membrana, ¿cómo se llama esa membrana? Se llama... ¿Cómo se llama esa membrana, doctor? Membranita vascular. Endovascular endotelial, ¿verdad? Membrana endotelial, está bien.
Ok, sí, listo. La membrana endotelial. ¿Qué característica tiene esa membrana endotelial? Tiene la característica de ser, bueno, semipermeable como tal, Semipermeable, correcto. La palabra semipermeable, ¿qué te indica? que va a ser, va a haber un paso de sustancias que será algo selectivo, por así decirlo. Ya, ¿quiénes pueden pasar sin problema? Bueno, serán sustancias que tienen ¿cómo se llama? El tamaño que permite como ¿Cuáles, por tal. ejemplo? ¿Cuáles sustancias? Por ejemplo, pueden pasar sustancias, o sea, puede pasar líquido como tal, Ya, agua, electrolitos, agua, o sea, eso es por sentado. electrolitos. Eso tienen que Sí, saberlo. Entonces, agua y electrolitos pasan sin ningún problema, evidentemente que dependerá del gradiente de concentración. A quienes no se les permite el paso, por eso se llama semipermeable. ya. No se le permite sustancias grandes como las proteínas, que son las que mantienen una presión Uno, constante. aquí más, que hace la diferencia entre el espacio vascular y el espacio intersticial. Gema, ¿qué es lo que hay en el espacio vascular que no hay en el intersticial? En el vascular tenemos, como le digo, presencia de proteínas como tal. Ya, eso ya sabemos. Quiero saber Gema. Deja que me conteste Gema. Sí, aquí. ¿Qué cosas tiene el espacio vascular que no No, tiene intersticial? Por sentido común. Heidi. Capilares, ¿Cosa? capilares, por eso es vascular. células sanguíneas. Gracias, Nayeli. Ya me estaba preocupando. Claro, pues si es espacio vascular, tienen que haber células sanguíneas. Esas células sanguíneas no las vas a encontrar en el espacio intersticial. Eso es que hace la diferencia, se llama espacio vascular. Y las membranas impermeables ayuda a eso, a que se queden las células sanguíneas en su lugar. Y las proteínas también estén equilibradas de lado y lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos un poco esta distribución. Ahora, si yo digo que si ustedes se ponen a leer el libro de Fisiología de Guyton, van a ver que el modelo que cogen, ahí hablan en el libro, ¿cuántos litros de agua tiene una persona según el libro de Guyton? O de Carranza, cualquiera de los dos libros. Nayeli, ¿cuántos litros de agua tiene un hombre? Supuestamente. Alrededor de 42 litros. 42 litros, dice el libro. El libro dice 42 litros. ¿Tú crees, Nayeli? ¿Cuánto pesas tú, Nayeli? Me imagino que unos 55 kilogramos. Bien, vamos a poner 55 kilogramos. Vamos a poner a otro compañero que tiene 90 kilos. ¿Tú crees que el compañero de 90 kilos tiene la misma cantidad de agua que tú? No. No, entonces 42 litros es un referente para un individuo con ciertas características. Se llama modelo Phantom. Pues yo le decía que el modelo Phantom, el modelo de referencia en donde se sacan datos para transcribirlo en un libro, se habla de un hombre, primero que habla de hombre, de 1,80 m, 70 kilos, 19 años. O sea, sobre él es que se hacen referencia a algunos datos que están ahí. Si tú tienes, vamos a poner el caso de Jorge. ¿Qué peso tienes, Jorge, tú? También unos 55 kilogramos. Ya, vamos a ponerle a Jorge 60 kilos para hacerlo un poco pedagógico. Si Jorge tiene 60 kilos y yo quiero saber cuántos litros tiene, yo lo único que hago es, si Jorge ya tiene 21 años y tiene 60 kilos, el 60% del peso de Jorge es agua. El 60% del peso de Jorge es agua. ¿Sí? Una forma rapidita para sacar la cantidad de agua que tiene es multiplicar el 6 del 60% con el 6 de los 60 kilos. Puede ser 70 kilos, como el caso del hombre del Phantom. 6 por 6, 36. Él tendría 36 litros de agua. ¿Sí? Jorge tendría 36 litros de agua. El señor del libro tiene 70 kilos. 6 por 7. Por eso sale 42 litros. ¿Sí? Y así sacan rápido la cantidad de agua que puede tener una persona en el cuerpo. Ahora, yo he dicho, si Jorge tiene 36 litros, porque tiene 60 kilos, y tiene y el 60% es agua, tiene 6 por 6, 36 litros. Yo quiero saber de esos 36 litros, y esto lo hacen todos en este momento. De esos 36 litros, ¿cuántos litros están dentro de la célula y cuántos litros están fuera de la célula? Digan. Hagan operación matemática y me cuentan.
Doctor, sería entonces, bueno, aplicando lo de 2 tercios, el tercio restante serían 24 en los 2 tercios, el tercio restante extracelular serían 12. Ya. Entonces, ¿cuánto sería mi intracelular? Intracelular sería 24, que serían los 2 tercios. Ya. 24 intracelular y extracelular sería la diferencia. Serían 12. 12. Muy bien. Ahora, de esos 12 litros que están afuera, la cuarta parte forma parte del es el agua vascular, la cuarta parte del espacio vascular. ¿Cuál es la cuarta parte de 12? Facilito. 3. 3. Entonces serían 3 litros de espacio vascular y serían la diferencia, que sería, ¿cuánto sería la diferencia? 9 litros del espacio intersticial. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Está claro? Muy bien. Eso es un dato. Bueno, ya me lo pongo le voy a poner una tareita rapidito. Espérenme un minuto. Ujú. Espérenme un minuto. Bueno, ya lo voy a poner al final. Bien, ese por un lado. Ahora, hagamos un ejercicio sencillo en este momento. Vamos a coger el caso de Nayeli. Nayeli tiene 55 kilos, pero Nayeli es mujer. Entonces ella tiene que tener, ya no hablamos de 60%, sino de 5.5%. 55%, perdón. ¿Cómo yo sacaría los litros de Nayeli? ¿Mm? ¿Cómo sacaría los litros de Nayeli? Ya no se Pues, multiplicaría por Cinco. 6, por 5. sino por 5.5. Sí. 5.5 por 5.5, porque también es 55 kilos. ¿Cuánto sale ahí? 30.25. 30.25. Muy bien. Ahora, esos 30.25, ¿cuánto está en el espacio intracelular? ¿Cuánto está en el espacio extracelular? ¿Cuánto en el espacio vascular y en el intersticial? Eso quiero ver. En el espacio intracelular sería alrededor de 20 y lo que queda en el extracelular unos 10. Ya. A ver, ¿cuánto es concretamente? Está bien, ¿no? 20 y 10 dice aquí la compañera intracelular y 10 extracelular, dice Nayeli. ¿Así es? Nayeli, de esos 10, ¿cuántos son en el espacio vascular? Serían 2.5. Muy bien. Y el resto quedaría en el espacio intersticial, ¿no? ¿Verdad, Nayeli? Sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ya ustedes saben cómo se hace la distribución. Luego vino otro dato que puso el compañero que me pareció súper interesante. Él hablaba de la deshidratación y puso una foto de una gotita. Ponme la gotita mismo. La segunda diapositiva. Es, mira lo que pone aquí, que es una cosa interesante. Dice, habla de la deshidratación, de los porcentajes de deshidratación, y habla de porcentaje de peso corporal por día, que me podría ayudar a mí a saber qué porcentaje de deshidratación tengo. ¿Cómo yo puedo calcular el porcentaje de deshidratación que yo tengo? Primero, debo saber que por cada kilo de peso que yo pierda, pierdo 1 litro de agua. Por cada kilo de peso que yo pierdo 1 litro de agua. Si ustedes se ponen a hacer ejercicio, pruébenlo si quieren, pero hacer ejercicio de verdad, pues no estoy hablando de un trabajo de más de 1 hora, o de 1 hora por lo menos. Ustedes son jóvenes todavía. Claro, lo recomendable para una persona adulta son 30 minutos por día mínimo, ¿no? O sea, 150 minutos a la semana. Pero uno cuando uno es joven podría hacer hasta 1 hora sin ningún problema, una actividad evidentemente controlada que no haya riesgos de eventos cardiovasculares. ¿Ya? Si ustedes se ponen a hacer una actividad física intensa,
se pesan antes y No, después de la amiga, no me actividad, van a tomó ver que hay una eso. variación del peso. La variación del peso, ¿qué indica? No es que se han quemado todas las grasas. Estoy gordito y de repente he bajado 1 kilo y digo, chica, qué bestia, cómo perdí grasa. No, se ha deshidratado. También ha quemado grasa, por supuesto, pero se ha deshidratado. Que eso es lo que se manifiesta en la balanza, que no puedes perder un peso tan rápido. Si pierdes un peso en una cantidad determinada, significa que has perdido agua. Y esa agua se expresa en la Mentira, no me balanza, tomó, no ¿no? me puso de Entonces, por si eso. A nosotros nos puso sobre la fórmula por de cada kilo de peso perdido, es 1 litro de agua que se ha perdido. eh, Algunos hemos experimentado, a todos nos ha dado alguna diarrea fuerte, intensa. Nos ha dado a todos. Cuando hemos tenido esa eventualidad, nos hemos dado cuenta que después de 2 días de una fuerte diarrea, la ropa nos queda floja. Y nos pesamos y vemos que hay una variación de peso. Es la manifestación de que el agua se ha perdido de una manera significativa. Fíjense ustedes, los niñitos, cuando hablamos hace poquito de los niñitos tienen el 90% de agua. Un niñito, una simple diarrea lo puede matar. Es más, una de las primeras causas de mortalidad de los niños es por diarreas. Porque los niñitos, si ustedes han visto alguna vez un niñito con diarrea, es como que si tuviera una llave abierta. Botan o pierden una gran cantidad de agua en poco tiempo. O sea, descompensan de una manera abrupta. A diferencia del hombre que podría soportar una diarrea con cierta, sin llegar a los extremos de una emergencia médica, ¿no? Entonces, fíjense ustedes este dato. Si yo pierdo 1 kilo, estoy perdiendo 1 litro de agua. Bien. Vamos a suponer que uno de ustedes, de sus compañeros, es maratonista. Si es maratonista y él entra a la maratón con 57 kilos, con 60 kilos, 60 kilos, y termina la maratón con 58 kilos, ¿verdad? ¿Cuántos kilos ha perdido? 2 kilos. 2. Kilos. ¿Cuántos litros de agua ha perdido? 2 litros. Litros de agua. 2 litros. ¿Qué porcentaje de peso corporal ha perdido? Esa es la pregunta y esa es la que ustedes tienen que hacer la regla de 3 ahorita. ¿Qué porcentaje de peso corporal ha perdido? Quiero saber yo para ver cuáles son los síntomas que probablemente tiene este chico. A ver, hagan la regla de 3. 60 kilos el peso de él, que vendría a ser el 100%. 58 kilos, ¿cuánto corresponderá? 58 por 100 para 60. El 96.66%. 96.66, vamos a poner 96.7%. Si es 96.7%, ¿qué cantidad, qué porcentaje de peso corporal ha perdido? Porcentaje, la porcentaje significa por 100. A ver, chicos, el compañero ya sacó, dice que es 96.7%. ¿Qué porcentaje de peso perdido? 3.3%. 3.3%, correcto. Si él ha perdido 3.3%, Andrea, ¿qué síntomas podría estar teniendo él? Según la gotita que tenemos aquí. Disminución de volumen sanguíneo y deterioro del rendimiento físico. Y no tiene sed no tiene entonces. Entonces ya la fue. O sea, desde arriba no sería sed intensa, malestar inespecífica y pérdida de apetito. Todo eso va a tener sed intensa, malestar, se siente agotado, no tiene hambre, disminución de volumen sanguíneo y deterioro del rendimiento físico, ¿verdad? Y así, progresivamente. Si la pérdida es mayor, ya llega un momento, mira, que en un 6% ya no tiene capacidad para regular la temperatura corporal. Y es mayor, 8% tiene mareos, dificultad respiratoria. Después del 8% la situación se vuelve crítica, tanto que podría llegar a tener problemas de shock hipovolémico por volumen sanguíneo reducido, problemas renales porque no hay una buena filtración, una insuficiencia renal. O sea, a esos niveles podría llegar un nivel de deshidratación como el que estamos mencionando. ¿Sí ven? Interesante, ¿no? Entonces ya ustedes pueden calcular el porcentaje de peso corporal perdido y las manifestaciones clínicas que podría tener. Ese es el otro punto que yo creo que es clave aquí. Muy bien. Sigamos. Sigamos con la exposición. Ok, listo, continúo. Siguiente. Ok, ya, en equilibrio hídrico estamos. Equilibrio hídrico, compañera. Ahí ya, listo. Bueno, decimos que
el movimiento del agua va a venir determinado por la presión, por varias presiones. Tenemos la presión hidrostática, tenemos la ejercida por la ósmosis, tenemos que también se va a mover por difusión, por transporte activo. Bien, el agua entra y sale del líquido intracelular y del líquido extracelular en función de la osmolaridad, que la osmolaridad viene a ser es la capacidad de presión osmótica de desplazar los líquidos entre los compartimentos. Bien, para lograr alcanzar el equilibrio entre ambos. La presión osmótica va a ser directamente proporcional al número de partículas en solución y habitualmente se le designa como la presión en la membrana celular. Bien, básicamente esta presión osmótica va a impedir como que el movimiento del agua o mantiene un equilibrio entre el movimiento del agua entre ambos compartimentos, ¿correcto? Tenemos que la bomba sodio-potasio ATPasa va a desempeñar un papel fundamental en la regulación del equilibrio hídrico. Para explicarlo en términos sencillos, tenemos que la presión osmótica del líquido intracelular va a depender de su contenido en potasio. Más tarde explicaremos cada electrolito, pero bueno, el potasio, porque este vendría a ser el catión intracelular predominante. Y la presión osmótica del líquido extracelular está relacionada con su contenido en sodio, porque el sodio viene a ser el principal catión extracelular. Y bueno, aunque las variaciones en la distribución de los iones sodio-potasio son las principales causas de los desplazamientos hídricos, pues también iones como el cloruro, el fosfato, estos elementos también están implicados en el balance hídrico como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, desde la perspectiva clínica, ahora hablaremos sobre el edema. Ya lo mencioné hace un rato, que viene a ser la acumulación anormal de líquido en el tercer espacio, que esto comprende los espacios intercelulares tisulares o las cavidades corporales. El líquido en el tercer espacio se encuentra aislado y no va a contribuir, por lo tanto, a tareas funcionales en el organismo. Este edema se va a graduar en función de su severidad. Los vamos a clasificar en grados 1, 2, 3, hasta 4. Y esto también se pueden clasificar con fobia o sin fobia. Que bueno, fobia básicamente es esa depresión que se deja al presionar la zona edematizada. Bien. Las causas de edema suelen ser multifactoriales, pero bueno, las principales son primero un descenso de las proteínas plasmáticas. Como yo ya he dicho antes, estas proteínas plasmáticas van a mantener una presión, que es la presión oncótica o coleidosmótica o osmolar oncótica, como le quieren decir. Es lo mismo. Por ende, el descenso de las proteínas plasmáticas va también a descender esta presión osmótica y se va a desbalanzar ese equilibrio que existe ahí. Entonces también va a haber un aumento de la permeabilidad vascular y elementos que no deberían salir, pues van a salir. Por ejemplo, si salen proteínas, también va a salir agua, porque las proteínas arrastran aguas consigo. Entonces, así es como se va a ir edematizando. O sea, si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen graves proteinurias, por ejemplo, pues vamos a ver esto, ¿no? Con síndromes nefróticos, nefríticos, etc. Nefróticos, perdón. Tenemos también, puede haber edema por un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, en pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva. Bien. Y por último, un edema linfático, que este edema linfático ya se relaciona más a una obstrucción linfática, porque la linfa que está rica en proteínas, bueno, esto también arrastra agua, entonces, bueno, se va a colapsar este compartimento como tal y aquí es cuando se da. Esto se suele dar en pacientes que han sufrido, por ejemplo, algún proceso quirúrgico, como una linfadenectomía quirúrgica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que también existen otros mecanismos de regulación del equilibrio hídrico. Bueno, y estos van a depender de varias hormonas en las que nosotros vamos a incluir, por ejemplo, la hormona antidiurético vasopresina, la aldosterona, la angiotensina 2, cortisona, la noradrenalina y la adrenalina. Tenemos que, por ejemplo, un aumento de la osmolaridad sérica o una reducción del volumen sanguíneo, o sea, de la volemia, van a provocar una liberación de la hormona antidiurética vasopresina, lo cual hace que los riñones van a retener agua, ¿no? Para contrarrestar esto de aquí.
O, por ejemplo, en presencia de un volumen de líquido extracelular bajo, los riñones van a liberar renina, el cual va a activar pues, el sistema renina-angiotensina. Entonces se produce angiotensina 2 y bueno, la angiotensina tiene varias funciones, pero entre las cuales incluyen la estimulación de la vasoconstricción y también la estimulación de los centros de la sed a nivel del hipotálamo, ¿no? Y entonces esto va a regular el consumo de agua. Que de ahí pasamos al siguiente tema, que sería ingesta de agua, que ya le toca a mi siguiente compañero. Listo, eso fue todo por mi parte. Gracias. Bien, aquí hay dos datos interesantes que hay que reforzar. Bueno, el más importante, que cómo se regula el agua y los electrolitos. Y entran en escena algunos componentes que tú ya has puesto uno. Uno que aquí no veo, pero sí, sí está aquí. La antidiurética. La antidiurética ustedes ya conocen, que es formada en el hipotálamo y almacenada, digamos así, en la hipófisis posterior, ¿verdad? Luego esa antidiurética, ¿sobre quién actúa María León? ¿La antidiurética sobre quiénes actúa? Actúa sobre el riñón. Muy bien. ¿Y qué hace, mijita? Evita, o sea, estimula la absorción de agua Muy bien. para estimular la Suficiente. absorción de agua, sí. Muy bien. Absorbe agua. Listo. Ahora, esta hormona importante, pregunto yo, si yo estoy deshidratado, ¿estará aumentada esta hormona o estará disminuida? Aumentada, Muy bien. Y si yo he tomado agua compulsivamente, ¿estará aumentada o estará disminuida? disminuida. Si yo tomo alcohol, ¿puede ser que me afecte la acción de la hormona antidiurética? Sí, la desestabiliza. Ya, muy bien. O sea, la deja que actúe, ¿no? Muy bien. ¿Es posible que haya algún problema en donde haya una producción, un déficit, perdón, que no haya producción de hormona antidiurética? ¿Alguna patología que tú hayas escuchado? Chicos, ¿alguno de ustedes? ¿Alguna patología? Insípido. Muy bien, la diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida, la diurética no funciona, por lo tanto hay una pérdida importante de agua. ¿Ustedes conocen También, ustedes conocen? bueno, Sí, doctor, dime. disculpe, es que había también, alguien había mencionado alguna vez, un docente dijo que también había un síndrome de, Bueno, donde se perfecto, produce demasiada hormona antidiurética, correcto. síndrome de secreción inadecuada, creo que era. Se llama SIADH, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, el SIADH, que también tienen que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque dice inadecuada, pero la palabra debería ser excesiva, ¿no? Porque cuando uno pone inadecuado piensa que hay déficit. No, aquí hay una producción excesiva de hormona antidiurética. Y la producción excesiva de la hormona antidiurética hace que se retenga, por lógica, una gran cantidad de agua, lo cual puede evidentemente afectar a todo el sistema. Edema, hemodilución y cosas por el estilo. Y la pregunta sería, ¿qué factores hacen que haya una secreción inadecuada de hormona antidiurética? Y se va a encontrar con una imponente cantidad de causas que pueden ser las quirúrgicas, traumatismos, infecciones, sobre todo pulmonares, uso de medicamentos, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, por poner un ejemplo, ¿no? De posibles causas de una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Cuando tenemos un edema, dentro del diagnóstico diferencial deberíamos nosotros considerar esta posibilidad, ¿no? Ahí tienes el dato. Es más, la secreción inadecuada de hormona antidiurética podría, va a incidir en el volumen sanguíneo porque va a retener bastante líquido, puede producir dilución de algunos electrolitos importantes como el caso del sodio, podría estar relacionado con la hiponatremia, que es la que ya mismo ustedes van a comentar. Entonces ahí tienes un ejemplo de la importancia que tiene la hormona antidiurética. La otra hormona que juega un papel aquí importante, que lo ha dicho bien el compañero, es la aldosterona, ¿no? ¿La aldosterona dónde se forma? Que me olvidé. Eddie. ¿Cómo, doctor? ¿La aldosterona dónde se forma? La aldosterona se forma, se forma a nivel de... ¿En qué parte? Chicos, ayuden. No No, pues escucho. la aldosterona es a nivel de la médula, de la suprarrenal. De la suprarrenal. ¿En Sí, dónde? ¿La correcto. corteza o la médula? En la corteza, doctor. Muy bien, en la corteza, ¿no? ¿Qué otras sustancias importantes se forman en la corteza suprarrenal? Glándula suprarrenal. De la glándula suprarrenal. ¿Qué otras de la corteza de la glándula suprarrenal? ¿Qué otros componentes se forman, aparte de la aldosterona? Que es muy importante. Paulette. ¿Qué dice Paulette? Heidi. Digo, la renina no es otro hormona. No, la corteza suprarrenal no. Esas se activan en las células interglomerulares, ¿no? A ver. ¿Qué otra La hormona? aldosterona. Isol.
La cortisol. la testosterona y los corticosteroides, correcto. La testosterona y los mineralocorticoides es una hormona, la sustancia o la hormona que se producen en la corteza suprarrenal. En la médula suprarrenal, acuérdense que se forman las células, ahí están las células cromafines que forman las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Son datos importantes que no hay que olvidar, ¿no? Aquí hablaron ustedes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un dato muy importante, ahora muy hablado pues, en estos últimos tiempos de COVID. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Cuál es el papel de la aldosterona, cualquiera de ustedes, chicos? ¿Cuál es el papel de la aldosterona? El papel esencial Controla la presión arterial. de la aldosterona, controla la presión arterial, ese es el papel esencial. ¿Qué dices tú, Kevin? El equilibrio del sodio. Y el equilibrio de sodio. Ah, bien. ¿Cómo hace el equilibrio del sodio, Kevin? Tú me dices equilibrio del sodio, pero ¿cómo lo hace? Permitiendo activar el sistema renina-angiotensina. No, hablemos de la aldosterona. Quiero que saber cómo actúa la aldosterona. ¿Dónde actúa y cómo actúa? Gabriela. Contribuye a la reabsorción de sodio ¿Dónde? en los túbulos. Muy bien. Reabsorbe el sodio. Los túbulos le aflojan nomás el sodio, sin pedir nada a cambio. Elimina potasio y hidrógenos. Entonces bota potasio y bota ácidos, que esos son los hidrogeniones. Reabsorbe sodio y bota potasio y bota hidrogeniones. Es un mecanismo importante que ejerce la aldosterona. Si yo reabsorbo sodio, ¿qué también reabsorbo? Agua. Agua, correcto. ¿Y eso va a aumentar el volumen o va a disminuirlo? Va a aumentar el volumen. Si va a aumentar el volumen, ¿eso es bueno para una persona hipertensa? No, no es buena porque aumenta la presión. Ya, entonces tengo que usar algún medicamento que me inhiba esa acción. Y ahí viene, por ejemplo, los medicamentos que dicen inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, para que no se active la aldosterona. Y si la aldosterona no se activa, el sodio se va de largo por los túbulos renales y va arrastrando agua y el volumen sanguíneo se reduce. Y de esa manera se controla la presión arterial. Mecanismo de acción de los IECA, como el lisinopril, quinapril, el captopril, el nalopril y todas esas priles, o también de los ARA2, que ustedes conocen, los nuevos, los sartán y el versartán y todos estos medicamentos nuevos que son importantes, que están siendo considerados porque tienen menos efectos adversos. Muy bien, ahí tienes otro mecanismo. Mira la importancia que tiene la aldosterona, porque la aldosterona también puede ser responsable de que haya un aumento de los niveles de sodio en la sangre y una hipernatremia, o puede ser responsable también de que haya una disminución de los niveles de sodio en la sangre, una hiponatremia. De ahí viene el papel de la aldosterona, porque si hay hiperaldosteronismo, o sea, un aumento de la producción de aldosterona, va a haber un aumento de la resorción de sodio, por lo tanto va a haber un aumento del volumen. Un aumento de la resorción de sodio puede producir una hiperaldosteronismo puede producir una hipernatremia. Y al contrario, una hiponatremia, no hay aldosterona, un hipoaldosteronismo, perdón, no hay aldosterona, no hay absorción de sodio, el sodio se va a ir, puede provocar una hiponatremia. O sea, así es como también se puede manejar esto. También en función de la expulsión del potasio, como bien nos han dicho, que es donde también juega un papel importante la aldosterona. Y falta uno por ahí que es el péptido natriurético atrial, que ustedes lo conocen, que es producido péptido natriurético atrial. La palabra natriurético ya te está diciendo todo, que estás eliminando sodio en la orina. Atrial porque aquí participa la aurícula del corazón, la aurícula derecha, que cuando se expande libera estos péptidos que van a hacer el papel de bloquear la acción de la aldosterona, nada más. Si la aldosterona no funciona, no hay reabsorción de sodio, el sodio se va. Por lo tanto, se va agua, por lo tanto, el volumen se reduce. Ayuda un poco a controlar los problemas que pueden haber por un aumento del volumen o la demanda a nivel circulatorio. ¿Sí? Entonces, miren los mecanismos de acción que tienen todos estos compuestos con respecto a la regulación hormonal. Muy bien, avancemos. Siguiente, por favor. No, la anterior. Ya. Las fuerzas osmóticas. La presión osmótica es directamente proporcional al número de partículas en una solución, ¿ya? Entonces, habitualmente se refiere a la presión sobre la membrana celular.
¿Qué es, qué es la ósmosis? Vamos a tener que la ósmosis es el paso del agua a través de la membrana semipermeable. Ya, entonces, aquí les voy a traer un ejemplo, digamos, de 3 soluciones. La solución isotónica, esta va a tener igual cantidad de agua a igual cantidad de solutos, por eso va a estar equilibrada. En la solución hipotónica, esta va a tener mayor concentración de solutos dentro de la célula, entonces el agua que está afuera se va a traer hacia adentro y la célula se va a hinchar, ¿ya? Entonces va a haber una lisis celular. En la tercera solución vamos a tener lo que es la solución hipertónica. En esta vamos a tener una mayor concentración de solutos fuera de la célula, por ende el agua que está dentro va a salir y va a causar que la célula se arruche, se haga pequeñita, ¿ya? Entonces, la presión osmótica del líquido intracelular va a depender de su contenido en potasio, porque el potasio es el catión predominante en lo que es el líquido intracelular. Por el contrario, se puede considerar que la presión osmótica del líquido extracelular en relación a su contenido en sodio, porque el sodio es el principal catión presente en el líquido extracelular, como vemos en la tablita. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que les puse para que vean. Los solutos son los verdes y el agua va a ser el azulito, ¿ya? Siguiente. Ya. La presión osmótica. La presión osmótica en la membrana capilar se mantiene por las proteínas disueltas en lo que va a ser el plasma y en los líquidos intersticiales. La presión en el plasma ayuda a mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos, impidiendo la salida desde el plasma hasta los espacios intersticiales. Vamos a tener que en pacientes que tienen una concentración plasmática anormalmente baja de proteínas, como los que están sometidos a estrés fisiológico o tienen algún tipo de enfermedad, el agua pasa de los espacios intersticiales produciendo edema o un tercer espacio, y el líquido queda en el tercer espacio. Siguiente. Ya, osmoles y miliosmoles. Las concentraciones de los constituyentes iónicos individuales de los líquidos extracelulares o intracelulares se expresan como miliosmoles por litros. Siguiente, compañera, es que aquí tengo la tablita para explicarles. Ya. En lo que tenemos, un mol es el peso molecular en gramos de una sustancia. Cuando este está disuelto en 1 litro de agua, se convierte en un osmol. Un miliosmol equivale a la milésima parte de un osmol. ¿Ya? La osmolaridad y la osmolaridad son 2 términos que se usan para expresar la concentración en solutos totales de una solución. La osmolaridad, la concentración queda expresada como osmolaridad, osmoles por kilogramo. En su unidad en medicina son miliosmoles por kilogramos. Y en cambio la osmolaridad es la concentración que queda expresada como osmolaridad, osmoles por litro de solución. Siguiente. Intoxicación por agua. Esta se produce intoxicación por agua como consecuencia de una ingesta de agua mayor a la capacidad de excretar el agua, que el cuerpo tiene para excretar el agua. La intoxicación por agua se produce habitualmente en sujetos normales sanos. Puede darse en deportistas de resistencia, en personas con trastornos psiquiátricos y también en concursos de ingesta de agua. Siguiente. Eliminación de agua. El riñón es el principal regulador de la pérdida sensible de agua. También se va a dar por diuréticos naturales, ya que son, sustancias de la dieta que aumentan la excreción urinaria, como son el alcohol, la cafeína. También se da por la altitud elevada, la humedad
y las bajas temperaturas elevadas pueden aumentar la pérdida insensible de líquido a través de los pulmones y el sudor. También el tubo digestivo puede ser una importante fuente de pérdida de agua. Y aquí abajo les puse una tablita para que la puedan ver, los ingresos y pérdidas de líquido. Siguiente. Esa es la otra compañera, doctor. Bien, aquí hay datos que has dicho que son importantes. Primero comencemos definiendo qué es la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad, Romina, para ti? Según lo que has escuchado de tu compañera, ¿qué es para ti la osmolaridad? Fíjate que son temas de fisiología y fisiopatología puro, ¿no? No escucho, Romina. Lilibet. Sí, doctor. Para mí, la osmolaridad es la medición de la cantidad de soluto. Muy bien, Lilibet. Espérate un ratito, Lilibet. Ya, Lilibet. Bien, o sea, tú me estás hablando de dos variables aquí cuando hablamos de osmolaridad. ¿Cuáles son las dos variables, Lilibet? ¿Tú me dijiste qué? ¿El soluto y quién más? Es la medición de la cantidad de soluto. ¿Soluto en dónde? ¿Dónde lo vas a medir? En el solvente. En el solvente, pues. Eso, por eso que dice milimoles o miliosmoles por litro. Está hablando de un soluto disuelto en un solvente. Esa es la molaridad. Ahora, si me está diciendo que es la cantidad de solutos en un solvente, me está diciendo que tanto dentro de la célula como fuera de la célula hay esta relación. Es decir, que hay una cantidad de cosas disueltas en una cantidad de agua determinada, tanto adentro de la célula como fuera de la célula. ¿Cuál es la molaridad dentro y fuera de la célula, Angie? Por favor, si alguien sabe, por lo menos me dice no sea, porque estoy ahí y no me contesta. Angie Urbano, ¿cuál es la molaridad de la sangre, del plasma? Kenneth. Cuéntame, Kenneth. De la sangre. Sí, mijo, claro. O sea, la molaridad de intracelular y extracelular y también en la sangre, por supuesto. Está de entre 275 a 295. El libro, ¿verdad? O sea, nosotros realmente sabemos que está entre 290, más o menos como promedio, ¿verdad? 280, 290, pone 290. La osmolaridad. Si la compañía ha dicho que la osmolaridad es la relación entre soluto y solvente, milimoles por litro, porque la osmolaridad es milimoles por kilos, pero acá es osmolaridad milimoles por litro. Y si me dice que la osmolaridad es 280 dentro de la célula y 280 fuera de la célula, ¿quién es el que está dando la pauta? ¿Quién es el jefe afuera y quién es el jefe adentro? Para marcar la osmolaridad. Lilibet, ¿quién es el que está marcando la osmolaridad dentro y fuera de la célula? ¿En serio? ¿No saben? El sodio y el potasio puede ser. El sodio y el potasio no es que puede ser. Es. ¿Cuánto tiene el sodio afuera de la célula? 140 miliequivalentes milimoles por litro. Yo estoy diciendo que la osmolaridad es 280 y el 1 es líquido extracelular predomina el sodio y en el intracelular el entonces potasio. va a predominar entonces el sodio y adentro el potasio. Se deberían responderlo, pero de una manera inmediata. Entonces, si uno de esos dos componentes se altera, evidentemente que va a haber problemas muy serios para la salud. De que ellos marcan la osmolaridad. ¿Por qué es importante mantener la misma osmolaridad dentro y fuera de la célula, Heidi? ¿Por qué es importante mantener la osmolaridad dentro y fuera de la célula? La misma osmolaridad. Si tengo 280 afuera, 280 adentro. ¿Por qué es importante mantenerlo? Para que las células puedan cumplir con sus funciones. ¿Qué dices tú, Sandra? Para mantener un equilibrio. ¿Equilibrio de quién?
de la cantidad de agua que se encuentra en cada Correcto, uno de estos. porque ellos son los que van a mover el agua. Si yo tengo la molaridad igual dentro y fuera de la célula, no hay problema con el agua. El agua puede expresarse hacia un lado y el otro sin ningún problema. Claro, doctor, pero va a depender de los solutos. Como le Va a dije. depender de los solutos, claro. Los solutos atraen agua. Correcto, esa es la razón. Porque si yo en el espacio extracelular, que es donde pierdo agua cuando estoy deshidratado, ya la osmolaridad ya no va a ser 280, va a ser 310. Porque va a estar más concentrado. Si mi osmolaridad fuera de la célula es 280 y yo pierdo agua, significa que tengo menos volumen. Todo lo que está ahí va a estar concentrado. Ya no va a ser 280 la osmolaridad, va a ser 310, 320. 320 la osmolaridad. Entonces, ¿qué va a suceder? Como acá hay más soluto, voy a quitarle agua a la célula. Y la célula ya no va a ser 280, va a ser 290 la osmolaridad. Y acá, que era 320, ya no va a ser 320, va a ser 300. 295 y 295 y se pareja. Estoy poniendo un ejemplo. Hay movimiento del agua de un lado hacia el otro en función de la cantidad de soluto que esté afuera. Por lo tanto, eso es importante. Por eso es vital. Cuando hablamos de los electrolitos, nosotros nos enfocamos solamente de entrada al sodio y al potasio. Eso es lo que nos interesa en este momento, el sodio y el potasio. Bien. ¿Por qué? Ahora sí vamos. Vamos con el sodio y el potasio. Cuéntenme del sodio y el potasio. Por eso inclusive cuando quieren sacar las molaridades, a veces lo fácil que hacen es sacar, multiplican el 2 por la cantidad de sodio, o sea que 2 por 140 sería 280, siempre y cuando la glucosa y la urea estén dentro de los valores normales. Si la urea y la glucosa están dentro de los parámetros normales, ese valor sí vale, pero si la glucosa, si la urea y la glucosa no están en esos valores normales, evidentemente que habría que hacer ajustes, sobre todo en la cantidad de milimoles de una de las dos sustancias que estén en mayor cantidad. Un paciente diabético no va a tener la misma cantidad de glucosa que una persona normal. Un paciente renal no va a tener la misma cantidad de urea que una persona normal. Entonces, esos datos también hay que considerar cuando uno quiere calcular la molaridad con la que se está manejando un paciente determinado. Frente a ese dato, uno de tus compañeros habló sobre las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, ¿verdad? Sí. Bien, Janet. Voy a preguntarte de nuevo, Janet. ¿Qué es una solución isotónica? Muy bien. Gisela Pontón, ¿qué es una solución isotónica? Le respondo otra vez, doctor, yo mismo. Que tiene equilibrio de agua. ¿Ya? A ver, explícame bien, no entendí. Gisela Pontón, explíqueme bien que no lo entendí. Este es cuando hay un equilibrio, creo, de dentro y fuera de la célula, de agua, ¿no? O sea que tiene la misma molaridad que la sangre. Sí. Tiene la misma molaridad, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es una solución, Fred? Una solución hipotónica e hipertónica. Fred Sebastián. Una solución hipertónica sería la que contiene más soluto del que hay en la célula. Ya, no, olvídate de la célula, simplemente más soluto que la molaridad de la sangre. ¿A dónde va un líquido? Va al espacio extracelular, pues, a la sangre, por ahí entra, ¿no? Cuando tú estás hablando de hipertónica, estás diciendo que tiene más solutos que lo que normalmente hay. Y hipotónica sería la que hay menos soluto. Ya, ¿y una hipotónica? La que hay menos soluto, es más solvente. Ya, vamos a ponernos en ese espacio, el espacio vascular. Tú pones un suero hipotónico. Si pones un suero hipotónico, porque no sabías de bioquímica nada, si pones un suero hipotónico y la molaridad de él era 280, normal, 280 dentro y fuera de la célula, y le estás poniendo un suero hipotónico, ¿qué va a pasar con la molaridad en el espacio vascular? ¿Qué pasa con la molaridad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si la solución es hipotónica, aumenta la molaridad. ¿Qué dices tú, Sandra?
Disminuye. Disminuye, porque es hipotónica, está poniendo agua con menos solutos. Por lo tanto, ya no va a afectar la osmolaridad, ¿verdad? En el espacio extracelular, ¿verdad? ¿Qué va a pasar como consecuencia? ¿Qué pasa con el agua si aquí ya se convirtió en un medio hipotónico y la célula adentro tiene más solutos que afuera? ¿Qué va a pasar? O sea, la célula se va a volver más turgente, como tal, se hincha. Muy bien, la célula va a llenarse de agua. Va a llenarse de agua. Y eso va a ser un problema. Ahí tiene la explicación de las soluciones de la hiponatremia. La hiponatremia, la palabra hemia significa sangre, niveles de sodio en la sangre. Ustedes saben que el nivel de sodio en la sangre es entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Ese es el valor del sodio en la sangre. Si yo tengo menos de ese valor, es una hiponatremia. Si tengo más de ese valor, es una hipernatremia. Pero cuando llega a bajar significativamente menos de 120, por ejemplo, ya la situación es muy crítica, casi incompatible con la vida cuando es menos de 115. Es sumamente grave. ¿Cuál es la razón? ¿Y cuáles son las células que generalmente se afectan de manera inmediata? Las neuronas. Por eso que las primeras manifestaciones de un paciente hiponatrémico son manifestaciones neurológicas. Hay náuseas, cefalea, convulsiones, pérdida de conciencia, coma y muerte. Son manifestaciones neurológicas. Porque si afuera hay hiponatremia, hay poco sodio, y adentro la célula, ¿qué va a hacer? La célula que tiene su osmolaridad normal va a chupar agua para poderse equilibrar. Las neuronas se hinchan. Entonces se presentan las manifestaciones neurológicas. ¿Cuál sería el tratamiento en ese caso? Sería, a ver si tenemos estos, creo que se tendría que administrar una solución hipertónica para arrastrar agua hacia afuera. Hipertónico, correcto. Si yo tengo este problema, le pongo más sal afuera, solución hipertónica, más sal. Si le pongo más sal, ¿qué va a pasar? El agua va a comenzar a salir de la célula hasta que se llegue a su equilibrio. Pero se corre un riesgo, porque si yo manejo esto de una manera abrupta, sin criterio, puedo hacer que salga el agua de las células, pero salga de una manera abrupta también. Si ustedes vieron neurología, creo que vieron neurología ya, ¿no? Ustedes vieron que las neuronas tienen el cuerpo de la neurona y tienen un axón o telodendrón, ¿sí? Ese axón o telodendrón tiene una cubierta, una vaina que se llama vaina de mielina. ¿Han visto eso? Sí, doctor. Ya. Y están los nódulos de Rambier, que es para la conducción, la conductibilidad eléctrica, ¿no? Si yo tengo la célula hinchada y la deshincho abruptamente, se corre el riesgo de que el axón, cuando estaba así, y al regresar a su posición normal, las bandas de mielina se queden separadas y se produce una desmielinización. Pero hay una consecuencia evidentemente grave porque tiene que ver con la conductibilidad eléctrica. Entonces también cuando se aplica una terapéutica tiene que ser con bastante criterio y de una manera gradual para poder recuperar a un paciente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí tienes la diferencia entre soluciones isotónicas, hipotónicas y hipertónicas. Miren este dato. Bueno, ustedes vienen viendo bioquímica. Aquí es cuando uno comienza a entender cuándo es que yo debo usar alguna solución determinada. Cuando nosotros hablamos de soluciones isotónicas, significa que son soluciones que tienen la misma molaridad que mi sangre. Es decir, que cuando yo la ponga no afecta nada. No afecta nada. Ahí tienen ustedes el lactato de Ringer, tienen el cloruro de sodio al 0.95%, que cuando lo ingresa tiene la misma molaridad que la sangre, por lo tanto no hay ese movimiento del agua. Tiene la dextrosa al 5%, que es agua con azúcar, que mantiene la misma molaridad. Entonces, ¿para qué se utilizarían? Simplemente para mantener una vía, para que si hay una emergencia y necesitas utilizar un medicamento, esa es la vía por donde podrías meter el medicamento, o de sostén, ¿no? De sostén. Cuando yo uso una solución hipertónica, ya vimos el caso de una hiponatremia. Por ejemplo, una persona que ha tenido problemas digestivos muy serios, que ha hecho la pérdida importante de sodio, alguien que haya tenido problemas renales, problemas con la aldosterona, X, Y, Z, ¿no? O un atleta que ha hecho mucho ejercicio, un maratonista de muchas horas de actividad, donde ha perdido una gran cantidad de sal y tiene una hiponatremia importante. Entonces, en esos casos, amerita la solución hipertónica gradual para poder recuperar los valores normales y evitar ese edema, digamos, edema entre comillas, de las células, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, miren, por otro caso,
un caso de una persona que puede estar con un problema de hipernatremia, una persona, un náufrago, por ejemplo, que llega a tomar agua del mar, la concentración de sodio, aparte de la deshidratación, tiene una alta concentración de sodio, puede haber una hipernatremia. ¿Cuál es la solución en una hipernatremia? Darle una solución hiponatrémica, o sea, con poco sodio, para que de a poco la persona se vaya recuperando, ¿no? Ahí tienes varios ejemplos, estoy poniendo ejemplos variados. Si una persona ha perdido solamente agua, solo agua y no sales, por ejemplo, alguien que ha estado atrapado en un sitio y no puede salir, no ha perdido muchas sales, pero ha perdido agua, no puedes ponerle agua directamente, ustedes saben bien, porque si yo le pongo agua directamente al sistema, diluyo los electrolitos, por lo tanto tengo un efecto hipotónico, lo cual va a provocar que el agua entre a las células y produce un terrible problema que nos termina matando todo. Pero si yo le pongo agua con glucosa, la glucosa hace que se mantenga la misma molaridad, de esa manera puede recuperar el agua, la célula que ha perdido, y la glucosa sirve para que las células puedan utilizarla como una fuente energética. Por eso se utiliza, por ejemplo, la glucosa con ese porcentaje, ¿no? Si yo he perdido volumen sanguíneo por alguna cuestión violenta, en donde se ha perforado algún vaso sanguíneo importante, ustedes saben que si yo no recupero el volumen sanguíneo voy a morir. Entonces ahí se utilizarían algunos expansores del plasma, algunas sustancias que por su característica solo se queden en el espacio vascular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la membrana capilar? O sea, permite que solamente esas sustancias se queden en el espacio vascular, no pasen en el espacio intersticial ni pasen en el espacio vascular, y eso garantiza un volumen determinado hasta que pueda llegar a la urgencia o la emergencia médica y pueda resolver su problema de una manera urgente, ¿no? Por eso se llama urgencia. Ahí tienen ustedes un poco los diferentes escenarios donde yo podría utilizar las diferentes soluciones en diferentes momentos críticos. Muy bien, avancemos. Vamos con sodio y potasio. Buenos días, doctor, compañeros. Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre lo que son los electrolitos. En primer lugar, los electrolitos van a ser minerales con carga eléctrica que se disocian en una solución en iones de carga positiva y negativa. Los electrolitos pueden ser sales inorgánicas sencillas de sodio, potasio o magnesio, o moléculas inorgánicas complejas. Estos en sí van a tener un papel fundamental en multitud de funciones metabólicas normales. Ahora bien, un mil equivalente de cualquier sustancia tiene la capacidad de combinarse químicamente con un mil equivalente de una sustancia con carga opuesta. Para los iones univalentes, como lo pueden ser el sodio, un minimol va a equivaler a un mil equivalente. Y para los iones divalentes, como lo son el calcio, un minimol va a equivaler a 2000 equivalentes. Estos elementos que aparecen en forma de iones en los líquidos corporales van a estar distribuidos a lo largo de los mismos. Los electrolitos van a ser los responsables del mantenimiento de funciones fisiológicas del cuerpo. A su vez también lo que es el metabolismo celular, el funcionamiento neuromuscular y el equilibrio osmótico. Aunque varía la ingesta oral, los mecanismos homeostáticos van a regular la concentración de electrolitos en todo el cuerpo. Los principales electrolitos extracelulares van a ser el sodio, el calcio, el cloruro y el bicarbonato. Mientras que por otro lado el potasio, magnesio y fosfato son los principales electrolitos intracelulares. Los cambios en sí de las concentraciones tanto intracelulares como extracelulares de electrolitos pueden tener un efecto importante sobre las funciones corporales. Siguiente diapositiva. Empezando por lo que es el calcio, vamos a tener que, aunque aproximadamente el 99% del calcio del cuerpo se almacena en el esqueleto, es decir, huesos y dientes, el 1% restante va a tener funciones fisiológicas muy importantes. Por otro lado, el calcio ionizado del compartimento vascular va a ser un catión con carga positiva, y alrededor del 50% del calcio presente en el compartimento intravascular va a estar unido a la proteína sérica albúmina. En consecuencia, las concentraciones séricas bajas de albúmina van a provocar una disminución de las concentraciones totales de calcio. Esto va a ser debido a una hipoalbuminemia. La fórmula de calcio corregido que se utiliza en
con frecuencia en diferentes nefropatías es la que se puede observar. También la capacidad de unión del calcio y su contenido ionizado en la sangre van a influir en los mecanismos homeostáticos normales. Ahora bien, los análisis séricos para determinar las concentraciones de calcio suelen determinar las concentraciones totales y a su vez ionizadas de este catión. Ello se debe a que la forma ionizada, es decir, la forma libre, no unida, del calcio constituye su forma activa y esta no se va a ver afectada en sí por la hipoaluminemia. Entonces, en los adultos sanos, las concentraciones normales de calcio sérico total van a comprender de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, mientras que los valores normales del calcio ionizado se van a situar entre 4.5 y 5.5 mil equivalentes por litro. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las funciones del calcio.